Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Saludando a los que están acá en la vuelta. Entonces, los que están acá en la vuelta son @AlvinGreen, la bisagra de esta emisora, la espalda que sostiene este tinglado. Bueno, lo voy a saludar antes porque salió corriendo precozmente. @César Yacosa, el Switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Saluda, le da besos a la cámara. @Ike Macana, con toda la alegría de vivir, ¿no? Por más que está muerta y se queda de su casa, le pasó una aplanadora por encima, pero ella, viste, ante las cámaras se presenta impertérrita. ¿Vos viste el cambio de la cámara, de simplemente limpiar la cámara de César? ¿Cómo cambió la imagen? ¿Qué pasó ahí? Hace 3 años no se limpiaba esa cámara. Boludo, esto le decide por papeo, ¿no? Es tremendo. Ahora es otra gente la que ve del otro lado. No son estamos en 4K. En 4K. ¿Cómo andás, @Tanitus? ¿Todo tranquilo? Y ahora sí, el hombre del momento. El generador de contenidos. ¿Qué más puedo decir de vos, Jorge Valmeli? La persona que día a día se propone como fin último entretener. Jorge Valmeli. Informar. Más bien es informar, sapo. Vos que... Nadie se la cree eso, ¿no? Nadie se la cree. No, vos sos un infotainer por excelencia, ¿no? Está muy bastardeado el término infotainment, ¿no? Sí, tiene ya... Yo lo conozco hace 25 años, ponele. Lo conozco o 20 años cuando Zona Urbana era producida por la productora Sur Infotainment. Ahí conocí por primera vez el término infotainment. Ya mismo encuesta, César. Fácil Desviarse, ¿es un programa de infotainment o un programa periodístico? Bien, me gusta, me gusta. Porque nos cuesta a nosotros definirnos mucho, Jorge. Un programa de infotainment. 097-441-443 es el WhatsApp de Fácil Desviarse. Pueden decir por ahí que Fácil Desviarse es un programa de periodismo, de información. Es un programa de unos mediocres que se burlan de la clase política. ¿Qué es Fácil Desviarse? Póngalo por ahí, después tienen la encuesta en el chat de YouTube. Pero, Sapo... Vos, qué feo lo que acabas de decir. Un programa mediocre que se burla... De unos mediocres que se burlan. Unos mediocres que se burlan de la clase política. Bueno, por eso una bajada, ¿no? El programa no es mediocre. Los mediocres serán los conductores, productores y operadores. De unos mediocres. Exactamente. De unes mediocres. Nada, contame. Bueno. Sapo. Contame, Jorge, viene. Se va a recostar en mí hoy, me parece. Cada comunicador de FM del Sol tiene una propuesta distinta, ¿no? Tengo mucha cosa para decir. Una cosa es la propuesta de Pablo Federico Fabregat, otra cosa es la propuesta de Jorge Carlos Piñerúa, otra cosa es la propuesta de Joel, del Sueco, Darwin. ¿Cuál es tu propuesta hoy? ¿Sabes? Esa pregunta, Jorge, era muy de notero de programa de verano, ¿no? ¿Cuál es la propuesta para esta temporada? Le preguntaba al dueño de un boliche que estaba abriendo las puertas un 28 de diciembre. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la propuesta de tequila para esta temporada? Exacto. Y ahí aparecía, bueno, venimos con una propuesta innovadora esta temporada. Gracias, Jorge. Me encantaría ver un verano de él, César Yacosa. ¿Tenés ahí en algún momento para buscar un verano de él, un programa del 92, 93, ahí con alguna entrevista de algún bolichero? Buscámela porque quiero tener como de fondo eso para hablar de armas, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero porque Jorge me pregunta cuál es la propuesta de hoy. Es un periodístico, es infotainment. Sapo, saludá a los tóxicos del chat también. Dale Katanga.
los tóxicos, ¿cómo están? Yo no, viste que no los estoy leyendo, ¿no? Porque tengo miedo de intoxicarme. ¿Cómo se están portando? Bien, por ahora bien, solo Bien. saludan. ¿Están a Arrancó rayo? el programa, saludan. ¿Están a rayo o tiran cada tanto una toxicidad así? Cada tanto tiran una toxicidad. Sí. Cada tanto tiran una toxicidad, pero primero saludan. Tienen códigos ante todo. Sí, pero son corrosivos. Bueno, a veces pueden serlo, sapo. ¿Se escudan atrás de seudónimos para hablar mal de la gente? A muchos de ellos sí. ¿Está bien eso? Yo entiendo que no es de guapo, ¿no? Opa, a vos, usuario de YouTube, Yo entiendo te acaban que- de tratar de cagón. Yo entiendo que Por putear, cable. yo entiendo que putear gente con Sí. nickname no es de guapo. Poné tu nombre y apellido y tu fotito. Pero Bien. bueno, capaz me equivoco, capaz los códigos han cambiado, Las sapo. propuestas. Jorge, ¿vos alguna vez empuñaste un arma? Sí. Bueno, cambiame la cosa. ¿Por qué? Porque si era un no, yo seguía con lo mismo. Gracias. ¿Qué es un arma? ¿Vos alguna vez un arma de fuego? Un cuchillo. Un arma de fuego. Un cuchillo con el que cortás el asado Sí, obvio. puede perfectamente ser un el arma. empanado lo cortás con un... Sí, Un arma de fuego. ¿Alguna vez empuñaste? sí. Eh, ¿Está mal? no. Quiero saber simplemente. ¿Qué tipo de arma? Vamos por partes. Ujú. ¿Qué tipo de arma fue? De fuego. ¿Una pistola, revólver, escopeta? Una pistola. Una pistola. ¿Calibre? ¿Lo recordás? No te puedo dar esos detalles. Prefiero no entrar en detalles específicos ni de cómo la conseguí ni de qué características tenía. ¿Estaba cargada? Sí. ¿Disparaste? Sí. ¿Disparaste hacia un blanco o disparaste al aire? Prefiero no darte tantos detalles. Voy anotando la lista de conductores de FM del Sol que tienen un fiambre en el cajón. Ok. ¿Fue hace mucho esto? Sí. Sí. ¿Eras menor de edad? Iba a ser la misma pregunta. No. No. ¿Estabas en tus 20s? No. No. Creo que no. Estabas No en- puede ser. Puede ser que Puede sí. ser, sí. Finales de los 20, tal vez. ¿Sostuviste el culatazo? O sea, ¿te tiró para atrás? Más de lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Pensaba que iba a ser como en las películas, que no pasa nada y pasan cosas. Pasan cositas. Pero se me explicó cómo pararte y cómo tener los brazos y todo para reducir ese efecto. Ah, bueno, estabas con alguien que sabía del tema, ¿no? Se me explicó. ¿Era un familiar? No. No. Ah, mira. ¿Era un amigo? Sí. Sí, era un amigo. Sí. No quiero preguntar más porque ya sé por dónde viene la historia y no quiero comprometerte, Jorge. ¿Qué sentiste cuando disparaste? ¿Sentiste un rush de adrenalina? Y bueno. ¿Tuviste una erección? ¿Tuviste una erección? Sapo, ¿Te asustaste? sos un salvaje. ¿Te asustaste? cuando tu papá mató un chancho? No fue así, no fue así. ¿Qué sentiste? Excitación, Sí. emoción. Ajá. Me sentí masculino, poderoso. Todo lo que te podés imaginar. ¿No viste el capítulo de Los Simpsons de las armas? Cuando Homero consigue un arma. La verdad que lo vi, pero no recuerdo. Homero la consigue un trama. arma y se enamora de su arma y llega un punto en que en vez de apagar la luz le pega un balazo a la bombita porque llega un punto de la locura que el arma lo es todo. Qué hermoso. ¿Por qué a la gente le gustan las armas, sapo? No A sé. la gente le gustan. Bueno, A la gente le gustan las armas. El uruguayo, usted, oyente de fácil desviarse, respetuoso de la ley, oyente de fácil desviarse de buenas costumbres, bien pensante, sepa que vive en una comunidad que está muy armada. Uruguay es uno de los países más armados per cápita del mundo. Si no me El equivoco, uruguayo le gusta estar calzado. te voy a dar las cifras exactas de armas en Uruguay. Se estima que hay unas 650.000 armas registradas y otro tanto ilegales. Es decir, hay más de 1 millón de armas en la vuelta. Estamos efectivamente, Jorge, en el concierto internacional global. En cuanto a armas por habitante, ponele que en el 5.º lugar. O sea, es una población muy armada. Un par de preguntas más. Ese blanco al que le diste,
No dije que fuera un blanco. Ah, ¿qué era? No lo dije. ¿No lo dijiste? No. ¿No vas a decirlo? No. No. No creo que haga falta. ¿Tenía vida? No importa, sapo. Bueno, sí, yo qué sé. Me importan los efectos de saber qué es. Nadie salió lastimado. Nadie salió lastimado. Perfecto. Nadie salió lastimado. Me quedo con eso. ¿Volverías? Ningún ser vivo salió Nadie es lastimado. humano. Ningún ser vivo salió lastimado. Ningún ser vivo salió Ningún ser lastimado. vivo. Sapo, vos sabés que yo no soy un No, cazador. bueno, por eso, pero vos no sos un cazador, o sea, No. no sos un cazador, no tenés porte de arma. Siempre, vos sabés que siempre tuve la idea de hacer el curso, aprender posta ¿Sí? y efectivamente tener un arma, pero nunca lo... Soy muy perezoso, ¿viste? Así como no estoy sacando la libreta para manejar, tampoco estoy sacando la libreta para disparar. Ujú. Entiendo que no se llama así, pero en los hechos es eso, ¿no? Sí, quizás. Hay una libreta hay un permiso para poder manejar y hay un permiso para poder manejar armas. Le voy a preguntar a la audiencia lo mismo. ¿Tienen un arma? 097-441-443, quiero foto. Si tenés un arma en la guantera, si tenés un arma en el cajón, si tenés un arma abajo de la almohada, en el ropero, adentro del water, No en quiero- la cisterna. Quiero fotos de armas. Sapo, no Es para quiero... un proyecto personal. Sí, bueno, no quiero estereotiparte Sí. un poco, Ujú. pero bueno, todos conocemos el auto que manejas, Ajá. la compañía que tenés, todos sabemos lo que le pasó a los chiquilines de Viejo Pancho que hacen Ajá. escándalo. Sí. Vos sos consciente de que mucha gente de la que está calzada en Uruguay lo está sin tener las cosas en su debido orden, ¿no? La mitad de la población, la mitad de las armas no están registradas. La mitad de las armas no son legales. Entonces, yo te pregunto, ¿vos le estás pidiendo a la audiencia que se deschave para vos eso después No. reenviárselo a alguien? No, bueno. ¿Estás en modo zapotira? No, bueno, no. Un tira nunca diría que sí, para empezar. Un tira nunca Pero diría. no. Un tira nunca diría, soy un tira. Pues me interesan los efectos de lo siguiente, Jorge. Ayer estuvo el ministro Negro, Carlos Negro, ministro del Interior, hablando de la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. Y habló sobre las políticas de seguridad para este quinquenio. Y uno de los focos que estuvo en campaña, que estuvo en el programa de gobierno del Frente Amplio, que estuvo en los diagnósticos sobre los motivos por los cuales la sociedad uruguaya es cada vez más violenta, es justamente el incremento de la cantidad de armas que existe en nuestro país y sobre todo el tipo de armas que han proliferado de forma ilegal entre bandas, entre, digamos, personas que después cometen algún tipo de homicidio, asesinato o delito. Te leo un mensaje, Sapo. Sí. 097-441-443. ¿Están calzados? El Sapo quiere saberlo. Sí. Este mensaje de un oyente, no voy a decir su nombre porque no soy un tira. Dice: yo heredé un 22 de mi suegro. Intenté regularizarlo, pero me pusieron muchas exigencias. Como este oyente, debe haber muchísimos uruguayos que heredaron un arma de algún familiar que falleció. La diferencia es que muchos de ellos, después, esa arma se la robaron. Alguien le entró a la casa, les robó de todo, entre ellos el arma. Y después hay otra gente que tiene acceso a armas, por ejemplo, las heredaron y después las vende. Claro, Uruguay no produce ni armas ni produce municiones. Las armas en Uruguay provienen de nuestros vecinos, de Brasil, de Argentina, pero también vienen de Turquía, de Alemania, de Estados Unidos, de Hungría, de Israel. Y las municiones, sobre todo Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos. Es decir, hay mucha arma, mucha munición, nada producido acá en nuestro país. Las armas son responsables, de alguna forma, del 60% de los homicidios, o más o menos esa es la cifra. Y el gran problema que tenemos ahora, y esto lo ha dicho las autoridades salientes, las autoridades entrantes, son la cantidad de armas automáticas que se encuentran sobre todo en la periferia de Montevideo, ¿no? Entonces ahora, cuando ves un episodio policial que incluye un asesinato con arma de fuego, ves que hay 30, 40 vainas. O sea, se usó mucho más munición que antes, cuando encontrabas uno o dos cartuchos, casquillos, lo que sea. Y eso es un problema porque buena parte de quienes cometen estos crímenes últimamente están usando estas armas automáticas versus las Glock que usa la policía, ¿no? Que son semiautomáticas que disparan de una bala cada vez y los delincuentes tienen un poder de fuego mucho mayor. Bueno, todo esto, que ya es parte del diagnóstico y también eventualmente fue propuesto como solución, bueno, vuelve arriba de la mesa al debate. Ayer el ministro Carlos Negro
estaba acompañado con Emiliano Rogido, que ahora es asesor del Ministerio del Interior, en esta charla en la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, habló justamente de la cantidad de armas que existen en la población y alternativas que maneja este gobierno para tratar de incidir de alguna forma en que baje esta cantidad. Acá hay como varias vertientes. Tenés por un lado el registro, ¿no? Vos decías, me quiero sacar el registro, Jorge. Bueno, es un registro bastante básico, te pide una hora de psicólogo, me corregirá la gente que está escuchando que hizo digamos, el trámite, ¿no? Domicilio, alguna cosa más, formación en tiro, que lleva algunas horas, y con ese registro te podés llevar hasta 8 armas a tu domicilio. Creo que eran 4, la LUC las pasó a 8. Parte de la discusión durante la campaña se centraba, bueno, capaz que habría que revisar la cantidad de armas que puede llevarse una persona, ¿no? Puede tener una persona. Y la otra discusión era si no habría que ajustar las clavijas en materia de los requerimientos para acceder a un arma, ¿no? Por lo menos para detener el avance irrefrenable de armas o desalentar a aquellas personas que pensaban tener un arma por las dudas y capaz que con ese trámite no lo hacen. Pero el problema en realidad es que está lleno de armas ilegales y esas armas ilegales son por lo general las que son parte de un homicidio o un ataque con arma de fuego. Entonces tampoco sería, digamos, seguramente no detengas vos los niveles de criminalidad haciendo más complejo los requisitos para acceder a un arma, ¿no? Porque las personas que quieren acceder a un arma por derecha suelen no ser las personas que terminan cometiendo un asesinato, aunque a veces sí, porque se da también la violencia intrafamiliar, accidentes o peleas entre pares, no necesariamente delincuentes. Sí. Mensaje de Andy al chat de YouTube. Entran por Brasil sin drama. ¿Cuándo incautan? Es un poco lo que decías vos, ¿no? O sea, vos podés poner barreras a la legalidad para hacer que la legalidad sea más difícil, pero si entran desde la ilegalidad, no agarrás con una normativa a este tema. Claro, bueno, y en ese sentido, ayer Negro, él señaló que se han propuesto a lo largo del tiempo diferentes ideas para alentar el desarme civil sin mucho éxito. Pero volvió sobre el tema, y también Emiliano Rogido volvió sobre el tema del control de armas que prevé este gobierno, que incluye, como decíamos, la revisión y la mejora de registros administrativos, las restricciones al porte de armas en espacios públicos. Jorge, a vos que tanto te gusta, ¿no? Andar calzado, ir al súper. Nunca hablé de ir. No estoy calzado. ¿No? Las únicas armas que tengo son mis puños en este momento. Y tu lengua. Obviamente. Y tampoco en espacios públicos, sapo. No hagamos una apología de cosas que yo no practico, sapo. Bueno, Si está mandando gente de la audiencia, mucha foto que después vamos a ir compartiendo y leyendo algún mensaje. Pero, ¿y qué? ¿No vamos a compartir fotos? ¿No? No, ¿qué pasa? ¿Es una apología? ¿Se entiende que es una apología a las armas? ¿Qué cosa? ¿Mostrar armas? ¿En serio? ¿En YouTube? YouTube es el que se pone la gorra. Y YouTube se pone un poco la gorra. Y YouTube se pone la gorra y no te deja pasar imágenes hay mucho oyente que tiene armas en regla, está registrado, tiene todo, y manda fotos diciendo, mirá, yo tengo esto, cumpliendo la ley. Sí. Bueno, por eso mismo, o sea, no hay problema. A ver, pero ¿qué va a hacer este gobierno? Bueno, todo eso que te decía, y además se va a impulsar nuevamente una campaña de entrega voluntaria de armas. Y también va a haber una propuesta de reforma legislativa para endurecer lo que decía, ¿no? Los requisitos de acceso. O sea, por un lado, entregue las armas, por otro lado, hacer menos accesibles las armas. No apareció lo que decías vos, ¿no? El control más férreo de ingreso por contrabando de armas, ¿no? Que es un problemón. Pero sobre la entrega voluntaria de armas, ahí hay que ver qué es lo que presenta el proyecto. Vos no sé si recordás, Jorge, quién es el Gustavo Leal, Santiago González, ¿quién es el nuevo director de Seguridad y Convivencia Ciudadana? No me acuerdo del nombre. ¿Viste? Nadie lo tiene en el radar. Quedó como... Tampoco sabía el que vino después de Santiago González. Que era un director bastante joven. Era joven. Terra, ¿no era? Ahí va, Matías Terra, Matías Terra. Que hubo todo un debate en redes sobre su edad, etcétera. Me acuerdo de esos episodios concretos, pero pasa que a veces es un cargo que tiene un alto perfil y a veces no. Claro, en realidad el perfil alto se le dio en su momento Gustavo Leal, ¿no? Con el 7 zonas, digamos, con los operativos en los Palomares. Hay que recordar que Leal aparte Leal después termina sacando el libro
sobre sicarios. Entonces claramente agarró un perfil altísimo y se pusieron expectativas en la administración pasada con respecto a ese cargo. Después Santiago González, digamos, tuvo que renunciar por el uso del hospital policial y medio que se fue deshilachando ese cargo. Ahora entró Víctor Aval al cargo y sería él el encargado de diseñar esta política de desarme voluntario. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son las experiencias en otros países? Bueno, y acá incluso, ¿no? O sea, yo qué sé, en la Argentina existe esto, ¿viste? Te entras un arma y te dan algo, ¿viste? Te dan algo a cambio. Te dan plata o te dan, no sé, una tele 20 pulgadas, no sé, lo que sea, generar un incentivo para que vos entregues tu arma. La persona, ¿cuál es el incentivo para que una persona que tiene planeado usar esa arma? ¿Por qué te tentás? Para fines. No, bueno. Te tentás porque ya te estás imaginando el debate. Y el debate es: ¿quién entregaría voluntariamente su arma? Poneme el tuit de Raúl Lozano, César, por favor. ¿Quién entregaría su arma? Un arma es, por un lado, un arma. Efectivamente es el objeto. Y después es, evidentemente, plata, ¿no? Porque yo eso lo puedo vender, eventualmente, ¿no? Y tiene por lo menos que. Me tenés que ofrecer algo con lo que por lo menos yo gane más de lo que ganaría vendiendo el arma. No estoy haciendo una apología a tener un arma de canuto y venderla. Estoy señalando la realidad. Que la realidad es que hay gente que tiene un arma, que no está registrada, que es un arma ilegal, que en algún momento la quiso registrar o no, y hoy la tiene y puede ser una cosa que eventualmente la venda. Entonces, a esa persona, para vos convencerlo de que deje el arma, le tenés que ofrecer por lo menos algo que sea mucho mejor que simplemente ir y venderla. Yo me guío, Sapo, porque la gente es egoísta y no todo el mundo cumple la ley. Entonces, por más que te digan, mirá, hay que desarmarse, vení, trae tu arma, hay mucha gente que va a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con esto? El propio Negro ayer en esta conferencia, charla en Ciudad de la Costa, dijo que obviamente los programas de desarme han sido descontinuados, o sea, no lo puso arriba de la mesa como, digamos, la política más efectiva para bajar los niveles de violencia o incluso bajar los niveles de armas circulando. Pero parte del paquete de medidas va a incluir este proyecto de desarme voluntario. Quizás, bueno, vos lográs que una persona que tiene un arma en su casa, como decís vos, que la heredaste, que no sabes qué hacer con esa y que tenés el riesgo de que te la roben y que sí pase al mercado negro, bueno, vos la entregás, te dan algo a cambio, bueno, sacaste un arma que eventualmente podía terminar en manos de delincuentes. ¿Cuál va a ser el incentivo? Esa es la clave, ¿no? Para ver cuán efectiva es esta política. Pero ya saltaron, por ejemplo, salió Raúl Lozano, el cabildante, que fue ministro de Vivienda, senador de Cabildo Abierto, y también estuvo al frente del Servicio de Material y Armamento, y dijo, ¿no? El ministro Negro empezó a mostrar el Plan Estratégico de Seguridad 2025 o 2029, no lo veo muy bien acá, para combatir la delincuencia, 2026, gracias, Alvin. Su primer medida, desarmar a la población honesta, medida similar a las adoptadas hace años en los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La llevó al extremo, ¿no? Debe ser probablemente el peor argumento que podés tener ante cualquier cosa. O sea, no sé qué sería esto. El argumento es, vas a desarmar a la población civil y después va a venir un régimen autoritario. Me imagino que ese es el argumento de Lozano. Yo creo que la primera versión de los argumentos quizás que puedes poner arriba de la mesa, ¿no? Primer todavía tópico. No fue Cambohue, por eso puse a Lozano porque creo que todavía no fue Cambohue a esta, ¿no? Ya, lo vamos a encontrar en minutos. Sí. Primer tópico. Sería una entrega voluntaria. O sea, nadie te está obligando a desarmarte si no querés. Tema número 1 para debatir, ¿no? Tema número 2. ¿Quieren desarmar a la población honesta? Así empezó Cuba, Nicaragua, etc. No somos Estados Unidos. Estados Unidos tiene una segunda enmienda donde vos tenés un derecho a portar armas, que dice que tiene que ser bien regulado, sin embargo, nadie lee esa otra parte. Esa fantasía que tiene alguna gente de que vos, por tener una población armada, no vas a tener ningún tipo de autoritarismo, es una fantasía. Pensar que si el día de mañana. Estados Unidos, ¿no? Que tiene una es el argumento de los Proud Boys y Estados Unidos, que andan armados porque Estados Unidos, que son civiles defendiendo la democracia. Estados Unidos, que tiene una segunda enmienda, o sea, tiene una protección constitucional para tener armas. Sí. Que tenés gente recontra armada, armadísima,
que tiene, no sé, rifles automáticos, por decirte algo, guardados. Si el día de mañana, por algún motivo, el gobierno de Estados Unidos decide tirarle el ejército a la gente e imponer un golpe de Estado, ¿alguien se piensa que los loquitos que tienen un rifle automático aguantan más de 2 minutos? No aguantan. La idea de que vos tenés que tener una población armada para evitar un eventual golpe de Estado no funcionó en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, por tener una población civil armada, decís, bueno, gracias, porque con esto, no sé, no por lo general se convierte en el brazo armado de algún grupúsculo que termina ascendiendo al poder. Por lo general, todas las dictaduras arrancan con un grupo paramilitar civil armado que le empieza a dar a otros civiles armados y después, más adelante en ese proceso, entrará o no el ejército a dar ese golpe. O sea, la idea que tiene Lozano de, bueno, nos quieren sacar las armas porque van a imponer Cuba, Venezuela, Nicaragua, me parece una locura total, no sé. Bueno, esta es la primera reacción, como repito, Negro habló incluso que los programas de desarme voluntario claramente no han prosperado mucho, pero sí hay una intención, y lo dijo Rogido, y estaría trabajando, lo que decía Víctor Aval, como parte del paquete de medidas para evitar la proliferación de armas, bueno, que haya una suerte de programa de entrega voluntaria, a cambio de que no está claro todavía, no está diseñado, hay que ver el efecto que tiene. Quizás entregan 500 armas y casi que es una gota en un océano. Pero ¿no está el dato de qué es lo que te van a dar a cambio? No. Te estoy diciendo que esto recién está en fase de planeamiento, por decirlo de alguna forma. O sea, se tiraron estos datos y se tiró la idea, digamos, de atacar de forma, digamos, multifocal el tema de las armas en la población civil y sobre todo el problema de las armas ilegales, ¿no? Sí me parece que hay una discusión interesante, Sapo, desde el punto de vista ético, legal, eventualmente moral, si querés, sobre, bueno, si hay que poner el foco ahí. Mucha gente te podrá decir, bueno, acá ya hay una legislación que te habilita a tener un arma, vos tenés un arma legalmente, si hiciste todo en regla, ¿por qué no tenerlo? A mí me parece que puede ser un foco interesante, de debatir si es por acá el camino, si hay que poner el foco en ese lugar o en otro. Sí. Entiendo que hay gente que puede tener un arma legal y que te puede decir que esto no le gusta. Bueno, acá tenés, a los usuarios legales no nos gusta el olor de estas medidas. Bueno, te voy a leer un mensaje. Dice, la introducción que hicieron evidencia los prejuicios y desconocimientos que tiene la gente en general y los periodistas. Pertenezco a una asociación de legítimos usuarios de armas de fuego. Tengo arma de fuego aquí, tuve en Estados Unidos y en España. Si quieren me contactan y puedo aclarar dudas. Además estoy recolectando adhesiones en rechazo al desarme civil. Lo firma Gastón Matos. Bueno, ahí tenés. Hay gente que puede tener todo en regla y decir, bueno, ¿por qué centrarse en un eventual desarme? Entiendo Está lleno de mensajes. A algunos les gustan los autos, otros los cuadros, otros los sellos. A nosotros las armas. ¿Está mal? Si me pagan lo que vale en plaza, entrego y me quedo con una. Dice... Bueno, por eso te digo, tenés que ofrecer algo que sea por lo menos lo mismo que eventualmente venderla, ¿no? O mejor, porque si no, no tiene mucho sentido. Claro, ahí tenés los programas de desarme, existe, son más viejos que el agujero del mate, ¿no? El de los Simpsons era tartas por pistolas, ¿no? Pero el de los Simpsons, Sapo, el de los Simpsons era en un episodio de Halloween donde se hace un desarme civil y eventualmente ese desarme lleva a que la ciudad de Springfield sea arrasada. Sí. O sea, era justamente la parodia de, bueno, como no quedó nadie con armas. Bueno, bien, hay muchísimo mensaje. No podemos pasar fotos de armas en el canal de YouTube. Nos informan desde la producción. Bueno, tiene que ver con que si empezás a mostrar armas en YouTube... ¿Viste lo que tiene, no? Una plataforma estadounidense donde empiezan a aparecer armas, se alerta un poco, ¿no? Y es razonable que se alerte. Pero se alerta, pero YouTube, el señor YouTube, ¿me va a bajar el canal? No, pero te va a decir, ¿qué está haciendo el sapo que de pronto empezó a poner cosas de armas? Hoy el sapo en su canal de YouTube pone fotos de armas, mañana una explosión y pasado dice al Akbar, por las dudas te bajo ahora. Esa acción preventiva de YouTube no hay lugar. ¿No? Que los medios censuran, ¿te estás enterando ahora? No, que... ¿Viene todo el mundo acá a dar cualquier tipo de opinión, invitado, Sapo?
¿O hay algunas que vos considerás que son demasiado extremas y que no tienen lugar? Bueno, Acá- YouTube pone la vara en la foto del arma, vos es una pones la arma. vara en otros lugares. No es el arma, sino quien la usa, Jorge. Lo único que puede detener a una mala persona con un arma es una buena persona con un arma. Exacto. Eso es lo que bien, estás diciendo. Jorge, gracias. Mi Charlton Heston. Que está comprobado que no es así, del ¿no? sur. Está comprobado Bueno, que no está es así. comprobado así. Vamos a hacer una tanda con música y se viene el informe Saavedra. Ahora sí, señores, finalmente lo que todos estaban pidiendo. El informe Saavedra, Maca Saavedra. ¿Maca investiga? Maca investiga, Maca en su salsa, en realidad tendría que ser el nombre de la columna, porque va a hablar sobre temas judiciales y sobre la madre de todas las reformas judiciales en este periodo de gobierno, que sería la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Qué es el Ministerio de Justicia? 097-441-443. También YouTube, opinen. Le vamos a leer algunos de sus mensajes disparatados a Maca. Para algunos, el Ministerio de Justicia es una posible amenaza. Es el Ejecutivo metiéndose en un área que le corresponde a otro poder, que es la justicia, no al lugar. Otra persona se entiende, no, bueno, está lleno de países que tienen un Ministerio de Justicia donde el Ejecutivo se mete en determinadas cosas. Por ejemplo, sería el lugar que podría tener al sistema carcelario. Exacto. Si vos lo que querés es que las cárceles, lo que sean, es rehabilitar, den justicia, llévalo ahí, no lo lleves al Ministerio de Interior. Bueno, vamos a dar ese debate. Miles de ciudades Sí, más vamos adelante. Vamos a ver con este colectivo que pone el foco en el mundo de la vivienda desde una mirada más audiovisual, pero participa activamente del debate sobre las políticas públicas de vivienda, cuáles hay que promover, cuáles no, a cuáles hay que hacerles arreglos. También va detrás de datos sensibles para la población, por ejemplo, cuántos asentamientos había en Uruguay al cierre del gobierno pasado. Era un dato que se había convertido en bastante esquivo. Bueno, esta gente hizo una publicación dando las cifras exactas. Bueno, vamos a hablar sobre vivienda con miles de ciudades. Y después de las 6 de la tarde, Jorge, ¿Qué me hay? olvidé decirte, porque estaba enrabado con la canción que vamos a escuchar a continuación. Everlast, obviamente, ¿no? Everlast lo ubicás. Sí, claro. El cantante de House of Pain. ¿no? Voy a reivindicar la fusión del rap y el metal que dejaron por el piso a estas bandas innombrables como Insane Clown Posse, Meto a Korn, Meto a Limp ¿Vas a Bizkit. reivindicar el New Metal? No voy a Bien reivindicar, Sapo. justamente. Sapo hoy se vuelve New Metalero. Voy a dejar afuera todas esas bandas de mierda y voy a poner a las bandas que realmente hicieron buenas fusiones entre el rap o el hip hop y el metal o el rock. Bueno, me sorprende todo esto, Sapo. Sí. Y del lado del bien yo pongo a Everlast, que dio un paso hacia adelante en su carrera, se fue de House of Pain, se puso la gorra de cowboy y sacó este disco que se llama Whitey Ford Sings the Blues, de donde sale su clásico What Is Like. La pregunta es, si Borges y Cortázar vivieran hoy con la IA a disposición, ¿la verían como una herramienta para expandir su expresión y creatividad o como una amenaza? Bueno, el evento Future Shapers de la tecnológica UKG Uruguay aún resuena. A sala llena, los profesionales senior del sector tech asistieron para despertar el cerebro al futuro. Escuchá algunas de las palabras en las redes de Topic. Sin que pique la pelota, el informe Saavedra. ¿Cómo andamos, Maca? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, contento de tenerte por acá de este lado del vidrio. Lo mismo digo. Para hablar sobre temas que son muy cercanos a vos, que son los de la justicia. Y yo decía un poco, esto es como la madre de Son todas las cercanos a todos, ¿no? A Sí, ustedes también, sí, la justicia. ¿Te sí. robaron alguna vez? No, está bien, pero digo, vos digamos, últimamente te has dedicado, sobre todo por tu pata en búsqueda, a temas judiciales, de fiscalía. Y el tema del Ministerio de Justicia, obviamente, para este quinquenio era como uno de las grandes reformas que se pensaba se iban a concretar. Hay que ver, ¿no? Justamente. Pero el puntapié inicial se dio por estas horas. Sí, sí, es verdad, era un plan que estaba en todos los programas del gobierno de los principales partidos políticos con representación parlamentaria. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, y después en el compromiso por el país estaba incluido crear un Ministerio de Justicia, en algunos casos solo de justicia, en otros de justicia y derechos humanos, aunque en realidad es un tema de terminología nomás, pero como que pueda incluir un montón de cosas. El único que no lo tenía era el de Bordaberry, me parece. El de Todo Partido lo demás, Colorado lo tenía, claro. pero el de Bordaberry no era del partido. El paralelo de Bordaberry no lo Claro. tenía, pero era el único. Claro, sí, era el único. Y bueno, lo que pasó fue que
parecía que había cierto consenso y como que iba a salir. Y en las últimas semanas, sobre todo por el tema capaz de la fiscalía y la politización de la justicia y toda esa discusión, la presencia obviamente de Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, el ex fiscal de Corte, se generaron ciertos cuestionamientos que llevaron a que varios políticos estén cuestionando la creación en este momento y después vamos a estar repasando. Pero si les parece, estos días, ayer y hoy, hubo un seminario internacional del Ministerio de Justicia en Uruguay para hablar sobre la eventual creación o no, como una mesa de discusión, donde vinieron varias personalidades extranjeras, varias personas que disertaron. Primero se hizo un encuentro para el sistema político, que fue ayer de mañana. Ayer de tarde fue para periodistas y analistas políticos, que ahí estuve, por eso al arranque del programa ayer no estaba presente acá. Y después hoy se abrió el seminario, quizás el más grande, en Torre Ejecutiva, donde lo abrió el presidente Orsi, que habló como en la apertura de este seminario. Y bueno, y ahí creo que hubo varias cosas que quedaron como claras. Las personas que venían del exterior eran, digamos, exministros de Justicia. Estaba una exministra de Justicia de España, Pilar Lop, después Ana Linda Solano, que es una especialista, una abogada penal colombiana, que se ha especializado en investigaciones criminales, con énfasis en el lavado de activos, corrupción y crimen organizado, que dirigió una policía de investigaciones, incluso allá en Colombia. Después Germán Garabano, un argentino, que es exministro de Justicia en Argentina, del gobierno de Macri, que hizo mucho énfasis en que no importan las ideologías políticas, siempre se mantuvo en Argentina el Ministerio de Justicia. Y después Santiago Pereira Campos, que es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que se ha especializado mucho en eso, en derecho procesal. Y lo que estuvieron hablando, estuvo muy interesante como lugar de recibir información de, por ejemplo, Ministerio de Justicia sí y no. Todos estaban de acuerdo en que sí. Todos los 4 personas que vinieron, que fue algo organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y coordinado también con Prosecretaría de Presidencia. Pero estuvo interesante, hay una consonancia en que sí, que hay que crear un Ministerio de Justicia. Cada uno daba sus posiciones sobre, por ejemplo, qué debería incluir y qué no. Nosotros ya conocemos, de los últimos años han salido como, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Rehabilitación debería salir del Ministerio del Interior. Eso sí, en los últimos años ha salido porque en el Ministerio del Interior se piensa que está enfocado mucho en la represión del delito, en la prevención del delito, y que el tema de las cárceles ha quedado relegado y es un tema del que venimos hablando un montón. Claro, o bien es un órgano independiente o pasa bajo la órbita del MEC o pasa a la órbita del Ministerio de Justicia. Sí, en realidad lo que se está planteando, y Petit también ha insistido en eso, es que se transforme en un servicio descentralizado que no dependa de un ministerio, pero sí que tenga una conexión con un ministerio, porque eso le daría mayor independencia para pedir presupuesto y que no pase lo que pasa ahora, que cuando el INR requiere presupuesto lo tiene que pedir al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior lo tiene que pedir en el Parlamento. Entonces es más complejo. Bien, y las cosas, porque es verdad que se metieron dentro de la bolsa muchas instituciones que podrían estar bajo la égida del Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Qué cosas no dijeron ahí? Sí, dijeron que capaz que empezamos por las cosas que sí. Dale. Primero que nada, cuestiones de acceso a la justicia, que eso es lo que plantean, como el Ministerio de Justicia tiene que acercar la justicia a la gente, que es algo que se ha hablado de que no está cerca, no es accesible hacer una denuncia, en donde denuncio, lugares en el interior donde tienen que, es difícil denunciar o hacer, ir a un juicio, hay falta de información, la digitalización de los trámites, no hay un expediente electrónico, hay un montón de cosas que faltan. Eso por un lado. Después, así como organismos, está el tema del INR. También está, se plantea el tema de la Fiscalía, que en realidad ahora la Fiscalía es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, que es bastante raro cuando pedir el presupuesto se hace a través del MEC también. Ahí sería, no es que dependería, es para cuestiones de presupuesto sobre todo y algunos detalles administrativos, pero no es que tiene una incidencia el Ministerio en ese sentido. Después, otro tema es la Defensoría Pública, que ahora está en el Poder Judicial, y que también hay en el Parlamento un proyecto para que sea un servicio descentralizado, porque es lo mismo. Ellos están en el Poder Judicial, cuando piden presupuesto no le dan tampoco al Poder Judicial, entonces ellos no tienen, y porque podrían fortalecerlo. Lo hemos hablado acá, ellos también tienen un conflicto porque entienden que a veces la Defensoría Pública termina
digamos, en contra de los intereses de, por ejemplo, los jueces, fiscales, etcétera. Entonces la interacción que tienen es compleja y les hace ruido, por ejemplo, que básicamente tener que pedirle a gente que después se enfrentan que vaya y abogue por ellos, por más plata, no les cierra. Sí, porque aparte desconocen de cómo es el funcionamiento diario también, por más de que estén ahí, la Suprema Corte de Justicia que cumple otras tareas que no son en estar mucho en el día a día. Después, otra de las cuestiones es el tema de los registros públicos, que también está en el MEC. O sea, hay muchas cosas desperdigadas. También lo que planteaban ayer, que se podría crear un servicio de abogacía del Estado, como para los casos más grandes donde tienen que defenderse el Estado, o, por ejemplo, en arbitrajes internacionales, que eso también ha sucedido en los últimos años, que tienen que contratar en el exterior, pero podría haber un equipo especializado. Después está, y bueno, algo muy importante en realidad, lo que plantearon los expositores, y que había ahí como un consenso también con los uruguayos que estaban, con la parte de presidencia, que es el tema de las políticas públicas. O sea, ¿quién elabora las políticas públicas en justicia acá en Uruguay? No hay un ministerio que elabore políticas públicas de justicia, vinculadas a justicia y vinculadas a derechos humanos también. Hay como partes desperdigadas en lugares, pero no hay alguien que se encargue, un ministerio, como ocurre con las políticas de represión, políticas de prevención del delito, políticas de educación, de salud. Estamos acostumbrados a que el Ministerio de Justicia no esté, si bien hubo en dictadura, y por eso es que se dice que es como una mala palabra el Ministerio de Justicia, pero estamos acostumbrados a que no exista, y ellos, los expositores internacionales, incluso la española, lo planteó de una forma muy graciosa, porque dijo, a mí cuando me plantearon hablar acá, no entendía, o sea, ¿cómo se está discutiendo esto? O sea, no tendría que ser una discusión. Tendrían que tener un Ministerio de Justicia. Sí, sí. Incluso a ella le pasó que, queriendo tener alguna reunión bilateral en algún encuentro de ministros de justicia internacionales, por Uruguay iban 2 funcionarios, no iban jerarcas, porque no hay ministro de justicia. Sí, o entonces no podía. Secretario, o no sé. Tendría que ir, iba gente del Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Pero funcionarios. Claro. Entonces no podía tener reuniones importantes para, no sé, un memorándum de entendimiento para algo, para firmar algún acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, y la otra pata también es eso, qué es lo que no incluiría este Ministerio de Justicia, y ahora vamos a compartir, le vamos a pedir a César la palabra de Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia, que estuvo también hoy en el evento, y que él hablaba justamente de qué es lo que no debe incluir el Ministerio de Justicia, que es lo que tiene que ver con la función jurisdiccional, el trabajo de la Fiscalía, que es el de investigar los delitos, el trabajo y acusar, y el trabajo del Ministerio de Justicia y de la Suprema Corte, que es el de juzgar. Vamos a escuchar lo que decía. Ahora bien, es importante dejar claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Y lo que no es, lo que no cumple, ni va a cumplir nunca el Ministerio de Justicia en el Uruguay, es la función jurisdiccional, que esa está reservada exclusivamente a los jueces y juezas. Y no va a asumir de ninguna manera, porque dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, ninguna de las potestades que la Constitución de la República le asigna, tanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como a la Suprema. Bueno, ahí lo decía, dejando claro que las tareas de los jueces van a seguir siendo de los jueces. Esto se va a ceñir como a la parte de política pública, que también lo que habilita el crear un ministerio es que pueda existir un control parlamentario. Ayer los expositores internacionales decían, no existe un control parlamentario de la cuestión del sistema de justicia. No hay comisiones, por ejemplo, en el Parlamento, que hay comisiones de equidad, de derechos humanos, no hay una comisión de justicia, por ejemplo. Sí. No existe. Y ahí, bueno, también se preguntaban, ¿quién está controlando las tareas en el sistema de justicia? Bueno, capaz que el comisionado parlamentario para las cárceles plantea algunas cosas de derechos humanos en las cárceles, no sé, en el Ministerio del Interior se puede hacer alguna cosa puntual, pero no hay algo enfocado e integral vinculado con el Ministerio de Justicia. Que para crearlo, obviamente, al ministerio se requiere como una mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta, así que tampoco es algo fácil. E igual, por más de que sabíamos que existía este consenso como en crearla, han dado señales políticos de la coalición de que no es el momento, de que no lo van a apoyar en este momento. Díaz decía que es algo que requiere consensos, que no es la mitad de votos más uno, sino que se requieren como acuerdos más amplios. Y bueno, que como que de este seminario lo que buscaban era como abrir el debate
para, bueno, buscar esos consensos con los sistemas, los otros partidos políticos. Y después, bueno, recordaba que tanto Orsi como en el discurso que dio hoy, como estos días en las actividades, que estuvo incluida en todos los partidos políticos, en todos los programas. Sí, tendría que haber, a priori había un consenso. Después, bueno, ahora aparecen las versiones sobre los tiempos para implementar este ministerio. Sí. Pero una cosa es crearlo en abstracto y proponerlo en campaña, y otra cosa es que lo cree el Frente Amplio sabiendo que va a ser el ministerio de Jorge Díaz. Sí. Y eso es algo que es inllevable para gente como, por ejemplo, Javier García, que salió y dijo, así como está, no están dadas las condiciones. Parece tener nombre y apellido ese reparo. Sí, ¿no? Que es con Díaz. Y sí, el que capaz, los primeros que salieron fueron Javier García y Pedro Bordaberry, que él siempre estuvo opuesto, como vos decías, del programa del Partido Colorado. Siempre estuvo opuesto. Tenemos un tuit de Bordaberry justamente que estaba hablando de esto, que decía, ahí lo estamos viendo, el Ministerio de Justicia es un error, desde el principio estuve en contra, incluso intenté sin éxito que el Partido Nacional y el Partido Colorado lo sacaran del programa común, pero por suerte ahora se dieron cuenta. Eso decía Bordaberry. Bueno, Javier García también salió estos días y con motivo de este seminario internacional, que si bien lo hizo el PNUD, también estaba coordinado con Presidencia, y ponía Ministerio de Justicia, no, independencia de la justicia y república, sí. Reiterar lo que se hizo en dictadura, por más seminario internacional que se organice, acá no corre. Y ahí, bueno, eso, hacía referencia específicamente al seminario internacional. Hacía referencia también a la dictadura, hablando de que, bueno, un Ministerio de Justicia es como el Estado, el Ejecutivo en realidad, metiéndose en la justicia indebidamente. Llama la atención, por ejemplo, que no suelen pronunciarse mucho, ¿no? Maca, vos que los cubrís seguido, ¿no? Pero, por ejemplo, aparecieron actores de la Suprema Corte hablando sobre este tema, que por lo general no se meten en los debates públicos así de forma fuerte, pero hablando de que no sea algo que se meta en la jurisdicción de la justicia. Sí, el presidente de la Corte habló hoy de mañana, en el marco de esta actividad que estuvo presente, y dijo que no había ningún proyecto concreto para crear un Ministerio de Justicia, porque el Parlamento, por ejemplo, todavía no tiene un proyecto, no existe un proyecto de ley, pero sí, eso, que mientras que se respete las tareas que la Constitución le da a la Suprema Corte, por ejemplo, entre ellas está la sanción y la designación de los jueces. Esas cosas las tiene que seguir haciendo la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, después Orsi lo que planteaba también es que, bueno, esto era como un punto de arranque, dando como esa señal de que, bueno, es importante que los partidos políticos nos sentemos, porque todos estamos de acuerdo en que hay que crearla. Sí, es verdad, también decía que cuando se creó el Ministerio de Justicia en el 76, que se sacó después en el 85, era una mala experiencia, pero el resto de los países, el 90% de los países del mundo tienen un Ministerio de Justicia. En la Unión Europea todos tienen un Ministerio de Justicia, y en la región, en cuestión de cooperación internacional, esto también los especialistas internacionales reiteraban, es importante en el tema del desarrollo del crimen organizado, que no es como antes, que los delitos capaz estaban más ceñidos en lo local, en lo nacional, sino que hay bandas de crimen organizado transnacional que trascienden las fronteras, y para abordarlos o para poder no sé si combatirlos es posible, pero para abordar esta problemática se necesita la cooperación internacional, y si Uruguay no tiene un Ministerio de Justicia, hay lugares en donde se pierde de estar presente. Claro, ahí va, tenés el Ministerio del Interior, por lo general coordinando, ¿no? A través de Interpol o lo que sea, pero capaz que estas instituciones más fuertes del Ministerio de Justicia, y sobre todo en políticas públicas de justicia. Sí. Eso era lo que planteaban los. Pero vamos si les parece, a escuchar lo que decía Orsi con respecto al tema de la necesidad de un acuerdo. Entonces estamos en una disyuntiva donde, desde el punto de vista político, y ahí me paro, habría como una especie de acuerdo de que hay que caminar hacia la creación de este espacio, de esta nueva institución, que saltando o resolviendo de buena manera el tema de la mala fama, o explicando que en realidad, yo no sé si hay que explicar, disculpen de nuevo, incursionar en lo obvio. No está en tela de juicio, no puede estar jamás la separación de poderes, no puede estar en tela de juicio lo que le compete a uno y lo que le compete a otro. Ahora, está bueno que tengamos espacios y tiempos como para empezar a reflexionar. Y llegaremos hasta donde lleguemos, no. Yo creo que no, las cosas, si son muy forzadas, pueden caer en un escenario inconveniente. Yo creo
que en este país a lo largo de la historia se ha hiperdimensionado los roles, las funciones del Ministerio del Interior. Disculpe, señor ministro, pero es demasiado. Y cuando hay que resolver algo porque sería hasta un abuso por el Ministerio del Interior, lo llamamos todo para presidencia. Entonces tenemos un montón de cosas en presidencia. Bien, ahí está el argumento, es sacarle tareas al Ministerio del Interior, que tiene demasiadas. Cuando se las sacás no se las pasas a presidencia, y para eso es que sería deseable crear este ministerio. Sí, sí. Recién Jorge hacía referencia a eso de lo que decía Javier García, de esto tiene nombre y apellido, por Jorge Díaz. Y Jorge Díaz hoy respondió a esa pregunta de qué piensa él con respecto a estas declaraciones de García. Vamos a escuchar la respuesta que daba Jorge Díaz hoy. Algunos integrantes de la oposición han dejado entrever de que este Ministerio de Justicia ya tiene nombre y apellido en lo que tiene que ver con el primer ministro, que sería usted. No, yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones porque me parece que no aportan. Acá lo que corresponde, me parece, es una discusión conceptual. En una discusión conceptual entre los diferentes partidos, todos los partidos políticos tienen referente de primer nivel en estos temas, como para discutir y hablar conceptualmente sobre las cosas y que pasen por encima de cuestiones coyunturales, porque lo que se pretende es precisamente eso, es crear una institucionalidad que se prolongue en el tiempo y hacia el futuro y que no sea para un... Bien, ahí no quiso contestar, digamos, directamente a la alusión de Javier. Bueno, pero un poco lo que dijo fue que una vez que esto se crea, queda. Por lo cual, no sé, 2029 gana la calle Pou, pone su ministro de Justicia y así sucesivamente. A menos que sea por Oña del Senado, con mayoría, como pasa con la Fiscalía de Corte. No sería. Pero ese es un ministro. No, yo estoy jodiendo. Claro. Bueno, no pasa con eso. No. Sí. Para mí hay otro tema Está claro que digamos, va a haber una rotación, digamos, en esa cartera. Claro, el tema es, no quieren darle ese rol a Jorge Díaz, porque es uno de los nombres que se piensa que puede ser y que ha sonado como posible ministro de Justicia en caso de que, de que se cree, y ellos obviamente que se oponen a eso. Pero es la palabra de Javier García. El Partido Nacional, digamos, programáticamente tenía como posibilidad de crear este ministerio. Sí, todos los partidos. O sea, capaz que salió García, porque capaz que se hace una recorrida de consultas. Los programas dicen Queda tantas minoría. cosas, Sapo. Los programas dicen tantas Bueno, los cosas. programas hablan sobre vivienda, ¿no? Sobre consagrar el derecho, que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución y que eso se viola sistemáticamente. Y hay gente de la sociedad civil que controla las políticas públicas en materia de vivienda, hace propuestas. Hoy vamos a conocer a uno de esos controladores / propositores, que son la gente de miles de ciudades, entre la comunicación y la arquitectura, mirando a la vivienda con todas sus problemáticas y también haciendo contralor, por ejemplo, de información para que sea pública. Es el caso de la cantidad de asentamientos que hay en Uruguay hasta el 2024, una cifra que se había hecho esquiva, incluso en plena campaña, ¿no? Y estuvo arriba de la mesa el tema de cuántas viviendas se construyeron, cuántos asentamientos se erradicaron. Esa cifra no estaba acabada, bueno, se conoció hace poco, en parte gracias a la difusión de la gente de miles de ciudades, con quien vamos a conversar después de la tanda. Maca, gracias, mucha gente diciendo por favor que no se vaya. Así que nada, se queda por ahora, Maca. Ya venimos. Podría arrancar por este lado, ¿no? Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno Flores se conocieron en una diplomatura, si no me equivoco, en estudios urbanos, ¿no? Uno venía del palo de la comunicación, Gonzalo, Álvaro del palo de la arquitectura, pero había inquietudes en común que lo llevaron a, después de terminar esos estudios, conformar este proyecto que se llama Miles de Ciudades, ¿no? Que ya nos van a explicar desde dónde se paran para hablar sobre la vivienda en nuestro país y en el mundo. Primero que nada, buenas tardes para ambos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La historia es así, la génesis de su encuentro va por ese lado. Sí, surge un poco, como contabas, del encuentro que tuvimos con Gonza, de disciplinas diferentes, intereses similares en esto de la ciudad y de alguna forma como desarrollar algún mecanismo de comunicación o, bueno, ponerle el foco al tema de la ciudad
de forma más abierta, que no fuera tan académica, digamos, ¿no? Ahí era como las inquietudes que teníamos. Sí. Hacemos el intento, digamos, de llegar a través de la propuesta como audiovisual, de ser como más horizontales en el abordaje como de la temática. A veces nos sale, a veces no tanto. De hecho, digamos, los videos iban acompañados de algunos encuentros. Muchas veces hicimos algunos talleres como a nivel vecinal y demás, en cooperativas, en barrios. Y nada, lo utilizábamos como disparadores, para poder trabajar, digamos, las diferentes temáticas. Llegamos un poco a esto del lenguaje audiovisual. Al principio era como, bueno, ¿qué hacemos para poder como abrir estos temas? Y nos parecía, de las trayectorias que teníamos cada uno, que trabajar con el audiovisual podía ser uno de los caminos como de herramienta de comunicación que fueran como más factibles de generar esa comunicación. Y en ese plan era como, bueno, hacer estos videos. Primero hicimos estos videos cortos de más o menos 5 minutos que desarrollan algunos conceptos que tienen que ver con la ciudad, con el territorio, y pararnos un poco en este concepto del derecho a la ciudad que lo implantaba Lefebvre al principio, en los 70. ¿Quién era Lefebvre? Henri Lefebvre. Francés. Bien. Urbanismo básico. Dale. Es un sociólogo marxista que desarrolló este concepto del derecho a la ciudad. O sea, básicamente que lo que plantea es que, bueno, que la ciudad, de alguna manera, la hacemos todos, ¿no? Hay un tema de poder acceder, por un lado, a los bienes de la ciudad, pero también a los espacios de decisión que construyen la ciudad. Por ejemplo, las políticas públicas o, por ejemplo, otros espacios como estábamos hablando hace un rato del cooperativismo, otros espacios que generan hábitat o ciudad. Claro, ahí por ejemplo uno de sus videos que habla de la precariedad urbana y pone el dato de que hay un 20% de las viviendas en nuestro país que no tienen detrás ni a un arquitecto ni a un planificador. Bueno, ¿no? Eso sería un poco... Sí, claro, pero cuando lo llevamos a términos, o sea, eso en la vivienda, pero cuando lo llevamos a términos más complejos, como puede ser la ciudad misma, la cosa se complica, ¿no? Por esa complejidad que lleva. Y ahí es que, bueno, dándolo de vuelta, el proyecto nuestro lo que busca es poder poner algunos de estos temas en debate para poder tener más información para participar de alguna manera en esta construcción de ciudad. Sí, el proyecto de alguna manera también ha como evolucionado o ha sufrido algunos cambios. Si bien, digamos, está la elaboración de los audiovisuales y demás, después de alguna manera fuimos invitados a escribir, digamos, en algunos periódicos, no sé si se sigue llamando periódicos, diarios. Bueno, y algunas otras propuestas, digamos, vinculadas a temáticas, digamos, de comunicación y ciudad, que fue como agarrando como otra dimensión, más un proyecto, si se quiere, de comunicación. Si bien, digamos, el métier inicial era el audiovisual, después fuimos como complejizando un poco el idioma, digamos. Claro, y aquella idea que teníamos de origen era hacer videos cortos que, como decía Gonza, que tuviéramos espacios de debate, de foro, de aquello. Bueno, pasa que arrancamos con esto en el 2020, enseguida vino la pandemia mismo, y se cortó un poquito esa idea, que igual la pusimos en práctica un poco después. Sí, posterior. Y que ahí viene un poco también esa revisión que hacemos de lo que hacemos nosotros, que hasta qué punto a veces llegamos a ser abiertos, digamos, o si el material, si bien no tiene un tono académico, como pueden ver en algunos de los videos, ¿no? que yo qué sé, buscamos que tenga cierto humor o cuestiones más populares, pasa también de que por esto de la complejidad que tiene la construcción de ciudad, que son temas que a veces nos cuesta como desarmar, deshilachar. Sí. Uno piensa en vivienda y por lo general mira el discurso público, el debate público, las notas que hay en medios, etc. Y casi todo te diría que está muy apuntado a los asentamientos. Y me interesa entrar un poco con ustedes con este tema, ¿no? Nos estamos enfocando demasiado ahí y nos estamos olvidando de otros temas vinculados a la vivienda, a la planificación de ciudad. O no, o en realidad el foco ese es el foco que hay que tener y lo otro es como un tema secundario. ¿Cómo lo ven ahí ese debate? No, el foco, claramente el foco de asentamientos es un foco interesante y a sostener en el tiempo. Yo diría, digamos, que es un foco a sostener en el discurso público, porque así como la situación de calle que ha irrumpido, digamos, de forma tan grande en estos últimos días,
así como el tema de asentamientos, digamos, son las situaciones de mayor complejidad que tenemos en el país vinculadas a esta temática. Es verdad que cuando, digamos, enfocamos exclusivamente en esas temáticas, empezamos a invisibilizar otras dimensiones, como la densificación de la ciudad o la planificación y demás, o incluso temáticas que nosotros consideramos que son importantes de abordar, como la construcción de barrios privados o barrios cerrados, que tanto se ha incrementado en los últimos tiempos. Sin embargo, yo creo que enfocar, digamos, la discusión pública en las situaciones que mayores carencias tienen, creo que está bien. Es más, nos gustaría, digamos, por el metido en el que estamos, que esas temáticas se sostuvieran aún más en el tiempo. En la discusión. Lo sostienen, dicen, o sea, pasa la campaña electoral, por ejemplo, y se diluye un poco la discusión. Yo creo que van irrumpiendo, es decir, la campaña electoral muchas veces en la gestión pasada, en la gestión anterior, se sostuvo bastante el tema, y hay algunos procesos que han generado, digamos, repercusión pública, el que hablábamos previamente, el de Nuevo Comienzo, por ejemplo, han generado como una repercusión pública en donde han instalado la temática públicamente en forma bien fuerte o categórica. De todas formas, digamos, y capaz que también yendo un poco a esta cuestión de los datos, muchas veces lo trabajamos o lo abordamos siempre en términos como de emergencia, ¿no? Nada, para poner un ejemplo, digamos, si vamos de los primeros datos iniciales del 2006 a estos datos del 2024, en el 2006 teníamos... asentamientos, te metiste de fondo en No, me metí de fondo, pero para dar un ejemplo. Sí, si quieren, vamos después a eso. Pero... nos metemos ahí de una, porque era uno de los temas a plantear, que era, en plena campaña electoral, no había datos sobre asentamientos en Uruguay, ¿no? Y sin embargo se tiraban cifras arriba de la mesa sobre asentamientos erradicados o crecimiento de asentamientos, ¿no? Y sin embargo no había datos. No. Y ahora aparecieron y ustedes, de hecho, los publicitaron. O sea, hicieron un gran hilo en Twitter en donde aparecieron estos datos y los publicitaron. Y capaz que está bueno que sea que partís con ese ejemplo, que los presente. Bien. Pido disculpas porque me fui ya está bien. de pica el tema. Sí. No, sí, es verdad. Ahora en febrero del 2025 la DINISO publicó los últimos datos de asentamientos. Después desde el 2018, que fue la última publicación. Nosotros habíamos solicitado un acceso a la información pública en el 2021, donde nos habían acercado datos, y la última publicación fue en el 2025, en febrero del 2025. Y nada, les estaba diciendo que si recorremos, digamos, de punta a punta, los datos iniciales que tenemos son de 2006. Más los datos, comparamos con los datos del 2025, de febrero del 25, tenemos 24 asentamientos menos, si los vemos. A ver. Con oscilaciones de... Bueno, ahí va, con oscilaciones. La DINISO publica una corrección de los datos anteriores, que eso está bueno porque esa construcción es interesante, ¿no? Ahí va. Y introduce un nuevo dato de marzo del 2020, digamos, al inicio de la gestión, con 691 asentamientos, y la reducción a 2024 de 667 asentamientos. Pero acá lo curioso, y en esto de volver de vuelta a la discusión inicial, digamos, de que estamos discutiendo siempre como la emergencia, se dieron de baja en este periodo de 20 años aproximadamente 204 asentamientos. Sin embargo, se crearon 210 asentamientos. Es decir, hay algo por debajo que está produciendo esa segregación constantemente, digamos, ¿no? O sea que estamos tablas, digamos, en 20 años, digamos, en materia de asentamientos. Estamos parejísimos, digamos. Sí, totalmente. Lo cual es un desastre. Sí. Y bueno, ¿no? Sí, es malo. Y te muestra que la corremos de atrás, que hay algo que se está haciendo y que llegados los momentos volviendo a la campaña electoral, se venden como posibles soluciones, o se habla del tema, no sé, me viene a la mente la ministra anterior, ¿no? Diciendo que se van a hacer tantas viviendas X.
Pero más allá de eso, de las promesas, siempre igual, por más que se hagan programas como se vienen haciendo, lo que contaba Gonza, se siguen en aumento. Sí, se dieron de baja esos 200 asentamientos, pero igual se crecieron 40 asentamientos más. Sí, hay un doble reconocimiento porque existen políticas públicas, digamos, que dan de baja a través de regularizaciones y relocalizaciones. Hay programas, hay diferentes, digamos, sí, hay un abanico programático del Plan Nacional Plan Juntos, PNR, Plan Avanzar. Existen esas políticas, sin embargo, esas políticas no son suficientes porque hay una correlación de fuerzas por debajo, digamos, que produce... y tal vez hay que empezar a mirar no tanto la emergencia, sino más esa cuestión más estructural. Claro, que ahí lo podemos atar un poco a lo que hablábamos al principio, esto de esta idea que tenemos nosotros con el proyecto, que es un poco como desnaturalizar, ¿no? El tema de la construcción que tenemos como sociedad de la vivienda, ¿no? Porque ahí está como lo estructural de todo esto, tiene más allá de los programas. La vivienda hoy en día dentro de nuestra sociedad es como un bien de mercado, ¿no? Está tomada más que nada como una mercancía. Y el enfoque más de derechos, y que seguramente es lo que habría que considerar a la hora de atender realmente la problemática de asentamientos o de situación de calle, nos lleva a pensar en estas otras formas que tienen más que ver con el valor de uso, ¿no? El valor de cambio de la vivienda. Y ahí es que esto se puede atar con otros programas, otras políticas que se están llevando adelante en nuestro país y que también están transformando otras zonas de la ciudad, ¿no? La vivienda promovida, por ejemplo. Te diré el centro. No, bueno, claro, porque usted también es otro, digamos, otro de sus focos de atención las modificaciones a la ley de vivienda promovida, la propia ley, cuál es su postura sobre su génesis, sobre su implementación, sobre los resultados que tuvo y sobre las modificaciones que quieren ahora implementarse. Y bueno, la ley de vivienda promovida es vamos a recapitularlo un poco, para quien no sabe, es una ley que se promovió en el 2011, gobierno de Mujica, que lo que buscaba era promover la inversión en vivienda. ¿De qué manera? Generando, estoy siendo muy sintético, pero generando zonas donde tal inversor, ubicándose en esa zona de Montevideo o de otras ciudades, podía tener exoneraciones fiscales. Esa ley, desde el 2011, viene teniendo un desarrollo muy importante. Tuvo variantes, cambios reglamentarios en el medio y demás. Claro, en el 2014 se empezó a poner topes, lo tenía anotado en algún lado, ponerle topes a la venta, digamos, de un 25% de las unidades que se construían bajo esta ley. Ese tope cambió en el 2017. Estamos hablando como dentro del mismo partido político, un gobierno del mismo color, digamos. Pero en el 2020 tiene mayores libertades. Se le sacan varias de las restricciones que tenían. Entre ellas, voy a nombrar algunas, se eliminaron los topes de precio a las viviendas, se generó la posibilidad de construir un 25% de cada proyecto con monoambientes de 25 metros cuadrados. Se incorporaron los amenities dentro del proyecto, o sea, por ejemplo, un proyecto bajo esta política puede tener piscina. Con tener 20 unidades ya eso. Puede tener una piscina. Y se eliminó también el tope de viviendas de un dormitorio que antes tenía una restricción. Todos estos cambios que se dieron en el 2020 generaron un ingreso según la oficina del inversor, que es un espacio donde se concentra todo el trabajo bajo la ley de vivienda promovida de la ANB, generó como un récord de proyectos presentados, ¿no? Y eso es lo que está hoy en día como sucediendo también y que quizás es como de lo más visible a nivel de transformación urbana que estamos viviendo, ¿no? ¿Y eso es malo o bueno? Digo, porque a veces el tema de los monoambientes, uno dice, el cambio poblacional, te lo mostró en el último censo, tendemos cada vez más a ser personas solas, ¿no? Los amenities, no sé por qué lado podría ser algo perjudicial. Yo creo que... Pero me interesa saber la reflexión que tienen sobre estas modificaciones en función de si es el objetivo primero el que se está cumpliendo o se fue a otros objetivos. Quizás lo primero, volviendo al hilo que estábamos llevando a la conversación, es atándolo al tema como estructural relacionado a la vivienda. La primera pregunta quizás es como, si como sociedad el exonerar, que de alguna forma es renunciar
a ingresos como Estado para la promoción de vivienda, de ese tipo de viviendas, es algo que viene a solucionar este problema de la vivienda, como de ese déficit que se reconoce que tenemos como dentro de la problemática de vivienda en el país. Sí, es una prioridad dentro de la política, o tal vez hay que reconocer que la política en realidad está enfocada hacia otras cuestiones, digamos, una política de inversión o tal vez una política laboral, pero al menos transparentar, digamos, esa discusión y teniendo en cuenta que hay consecuencias de la construcción de toda esa infraestructura en la ciudad, digamos. Hay barrios que están súper tensionados. De hecho, estamos en un barrio en el cual está bastante tensionado, tensionado en el sentido, no sé, de los precios, digamos, de los alquileres y demás. Habría que ver si hay barrios en los cuales estas construcciones han aumentado o han optimizando, digamos, el metro cuadrado a través de los monoambientes y de los apartamentos de un dormitorio, han aumentado los precios de los alquileres, pero sí han cambiado las configuraciones de los barrios, ¿no? Ahí, por ejemplo, Guerra, digamos, en el desarrollo, en la película Montevideo Inolvidable, da cuenta de alguna manera de eso, de esa configuración, de los cambios a nivel patrimonial y de los cambios de la conformación espacial. Digamos, no es lo mismo tener una casa, patio frente a la calle o una torre, digamos. El vínculo con la calle es diferente. Tal vez como sociedad está bueno y definamos, digamos, de alguna manera de que eso puede cambiar. Ahora, no sé si ese cambio a quién le está siendo beneficioso, digamos. Está bien. Sí, hay como una mirada, quienes argumentan a favor de la renovación del stock. Montevideo era una ciudad que es un stock habitacional deteriorado, casas viejas, en fin. Pero es también cierto, bajo investigaciones, seguimientos de la política mismo de los desarrolladores, como es Infocasas, que el 83% de lo que se construye bajo el régimen de vivienda promovida es para invertir. No son casas que se venden, se venden, a quien va a vivir en esa casa, sino que se compran para alquilar. Y ese quizás es el punto como decía Gonzalo, a transparentar, digamos. Es una política de inversión, es una política de empleo, pero... No, la demanda la está sosteniendo el inversor, no la está sosteniendo un beneficiario final, digamos. O sea, no digamos que es vivienda promovida para que la gente acceda a vivienda, digamos que es un programa de incentivos para que las empresas construyan y eventualmente venga alguien y compre ese apartamento y lo use para alquilar. Exacto. Y bueno, dejemos de llamarle vivienda, ¿no? Es un nombre muy largo para el programa. Claro. Capaz que nos queda largo el nombre, pero dejemos de decir que es vivienda promovida, digamos que es alquiler promovido. No, supo tener nombres peores. O sea, se llamó en su comienzo, vivienda social, interés social. Exacto. Que la tuvieron que cambiar, digamos. Hoy sería más bien alquiler promovido, dicen ustedes. Inversión. ¿no? Inversión promovida. Estoy promoviendo inversión. ¿De qué forma? Haciendo casas. Si yo mañana genero una ley que promueva la plantación de choclos, porque es alimento, y los choclos se venden, qué sé yo, no sé si estoy haciendo una ley de alimentación, ¿no? O sea, si el choclo es para exportarlo afuera y no lo come nadie en Uruguay, no es de alimentación, es de impacto de los exportación. alquileres, capaz que puede ser un detalle. Bueno, está quienes argumentan que hay como una cuestión de efecto cascada, ¿no? Cuanto más viviendas se construyen, aumenta la oferta, entonces eso haría que la demanda tenga más posibilidades. O sea, yo puedo acceder a otros alquileres que supuestamente bajan porque hay más casas. En el mundo, en el mercado inmobiliario, eso no es tan lineal. O sea, hay quien simplemente por tener propiedad de una casa, de una vivienda, eso ya funciona, aunque esté vacía, ¿no? Y de hecho, eso es lo que ha pasado, con la inversión argentina en estos proyectos, porque para muchos argentinos en un momento, no sé ahora, pero le era simplemente más no sé la palabra, pero, le rendía más tener una casa vacía acá que tener la plata en un banco argentino. Y también las asimetrías en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Porque hoy previamente hablábamos del sistema cooperativo, hablábamos de la regularización y relocalización de asentamientos, y cuando elaboramos, digamos, desarrolla el Estado esas políticas públicas, hay una acumulación de información sobre el destinatario final, sobre las familias que van a tener, la restitución de ese derecho, del derecho a la vivienda y demás, que acá no pasa.
Acá no tenemos el seguimiento, no tenemos una trazabilidad de lo que está pasando con ese dinero, de cuáles son las segundas inversiones y las terceras inversiones, digamos, de la vivienda promovida. Sumado a eso, se generó, digamos, en la gestión anterior, no sé qué va a pasar en esta gestión, el programa Entre Todos, que parecería que es una versión como inicial de vivienda promovida, con las mismas exoneraciones, pero subsidiando la demanda también. Es decir, el Estado por dos lados, digamos, de vuelta va a renunciar fiscalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no sabes hasta dónde estás alimentando cuando en realidad tenés la posibilidad de retener algún tipo de vivienda para parque público de vivienda, para alquiler protegido, no te digo que va a pasar como en Austria o en Viena, que vas a tener un parque público en donde vas a controlar el precio, digamos, del alquiler. Pero si no empezás nunca vas a llegar a eso. Bien, hacemos una tanda chiquita y un poquito más charlamos después. Estamos con Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno de Miles de Ciudades. Tiraron por ahí el tema de los barrios privados. El presidente Orsi es un promotor en Canelones. Teníamos un presidente que vivía en un barrio privado y ahora tenemos uno que promovía. Ahí está, bueno, nos metemos con ese tema y no, desconozco, me gustó el nombre nomás y quiero que me desasnen. Supermanzanas. Bueno. ¿Qué son? Ya ven. Es fácil desviarse. Seguimos con Álvaro y con Gonzalo de Miles de Ciudades. Lindo enganche, Sapo, para el cierre. Tuvimos un presidente que vivía en barrio privado, ahora tenemos uno que los promovía. Sí, la dejaste picando, Álvaro, la verdad. Es una política de Estado. Ahora tenés que desarrollar. Claro, ¿no? Yo creo que sí, que es una política de Estado. No, más allá de lo simpático, lo caricaturesco de eso, es que también, Montevideo, como gran parte de las ciudades latinoamericanas, viene sufriendo estos procesos de segregación, ¿no? Y quizás a ritmo uruguayo, que muchas veces es como más pausado, más lento, nos está pasando lo que antes veíamos que pasaba del otro lado del charco, ¿no? Tener más barrios privados, tener más espacios, estos espacios como de control, llamemos espacios de trabajo, zonas francas o espacios de educación como los colegios privados, hace un poco que esta segregación de alguna manera, la segregación elegida que se habla, ¿no? De quién puede y quién elige vivir de esa manera, empieza como a habitar la ciudad en estas como cápsulas, ¿no? En estos espacios de seguridad. Y ahí esto se cruza con lo que hablábamos al principio de los asentamientos, de las políticas públicas relacionadas al derecho a la vivienda. ¿Y a qué entendemos por vivienda, como hablamos hace un rato, de la vivienda como mercancía o vivienda como valor de uso? El tema de los barrios privados es un tema bien interesante porque son políticas, o mejor dicho, son modelos de habitar que están relacionados. O sea, a veces hacemos este juego chistoso de juzgar a quién se va, ¿no? Pero en realidad, ¿quién busca hoy en día? Hay productos de barrios privados que atienden a la clase media, que en realidad lo que está buscando es como promover aquella vida que teníamos antes, de la calle, la seguridad, en fin, que ya no son aquellos barrios privados de campo de golf, digamos. Pero bueno, hay una transformación, al fin y al cabo, de lo que el mercado de desarrolladores, el mercado inmobiliario, empieza como a ofertar o a ofrecer a la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con el cambio también de la ciudad, o sea, de la cosa que ya no es más. Pero el debate ese, por ejemplo, ¿no? Lo hablamos en su momento con Francisco Legnani, el actual intendente de Canelones, que viene de la gestión Orsi y también defiende básicamente la promoción de los barrios privados. Él lo que te dice es que no son tantos, en realidad que no aumentan tanto. Y si le preguntás por estos argumentos que pones sobre la mesa, la respuesta viene por el lado de generan trabajo, empleo y generan dinero que va para la cerca de la intendencia. Y dice, yo la plata que se genera en un barrio privado la puedo agarrar y la puedo usar, por ejemplo, para
mejorar la vivienda de gente que la necesita. Sí. Y ese argumento que se le contesta. Igual es curioso porque Canelones ha sido de los departamentos que más asentamientos se ha incrementado en el corredor del. Digo, para poner estas contradicciones, digamos. Ha desarrollado bastantes barrios privados, sin embargo, también ha desarrollado bastantes enclaves, digamos, de esa segregación no elegida, ¿no? Sino segregación padecida, digamos, de alguna manera. Y también ver el modelo de desarrollo, digamos, territorial que implica los barrios privados, ¿no? Un modelo basado, digamos, en el auto, en la locomoción individual, con todo lo que implica, digamos, del traslado, los enclaves, el eje Camino de los Horneros, que básicamente es un eje, digamos, construido en base a barrios privados. La mayoría de la gente trabaja en Montevideo. ¿Qué implica eso, digamos, en el traslado y en la construcción de rutas y en la infraestructura que tenemos que tener de movilidad, por ejemplo? También ese enclave ha desarrollado una serie de servicios en el entorno, Carguán, yo qué sé, no quiero decir marca, perdón, me metí en el mundo de las marcas. Se generó un polo, se generó un polo ahí de actividad nuevo. Ahí va, todo un eje de desarrollo que, bueno, no sé hasta dónde la ciudad de alguna manera necesitaba eso o necesitaba desarrollar todo ese enclave. Más allá de las cuestiones ambientales, de impermeabilización del suelo, humedales. Pasa que el concepto de necesitar, alguien te va a decir, bueno, necesita laburo, esto lo genera, necesita más movimiento, esto lo genera. La fabricación de armas también genera empleo, o sea, ese es el chiste que siempre se hace, ¿no? O sea, me parece que a ver, la base programática del Frente Amplio planteaban de que estaban en contra de los barrios privados. No sé lo que va a hacer Leniani, no sé lo que plantea. Por ahora, Orsi no ha generado políticas que incentiven los barrios privados. Queremos pensar de que van a seguir las bases programáticas que planteaban de que no. Pero volviendo a lo de Canelones, sí. O sea, ustedes lo que dicen es, dado que aumentó la cantidad de asentamientos en Canelones, esa lógica de si yo empiezo a habilitar barrios privados, voy a recaudar más y con eso puedo meter en plata en política de vivienda, no estaría dando esa ecuación. Y bueno, digamos, primero no hay una relación directa, porque la competencia de la intendencia sobre la temática de vivienda es bastante acotada, digamos. Es más bien sobre la caminería. Sí, ¿no? Y es más bien sobre la disponibilidad de suelo. Tal vez comprar terrenos eventualmente y dárselo a alguna cooperativa. Sí, no se ha dado hasta ahora, digamos, por esta situación, digamos, o esta posible contradicción, manejando datos, digamos, de construcción de barrios privados, en paralelo, creación de enclaves de asentamientos, digamos. Así que, nada, esa realidad no sé. Pero ustedes lo plantean esto en términos de planificación. O sea, bueno, estábamos hablando de esto de la mercancía, de la vivienda, y de alguna forma se traslada también al concepto que vamos generando de ciudad. Nosotros vivimos, como le decía, en Montevideo, que más o menos continúa aquellos procesos de espacio democrático, ¿no? Donde más o menos entre todos nos cruzamos, qué sé yo. Estos procesos de construcción de barrios privados o de elitización de la ciudad, de ciertos sectores de la ciudad, van un poco a contrapelo, ¿no? O sea, van generando espacios más fragmentados, espacios de la ciudad, una ciudad más segregada y con espacios más homogéneos, digamos, donde los diferentes no nos cruzamos ya. Está el concepto de Avenida Italia del Sur y al Norte hace pila de tiempo, ¿no? A ver, no es nuevo, que Montevideo ha tenido clave, digamos, primero fue el Prado, después fue Posito, después fue Carrasco y ahora está haciendo, digamos, ese límite con Canelones, porque en Montevideo está prohibido la construcción de barrios privados, aunque hay barrios súper controlados o semi-privados, por decirlo. Cerrados le llaman. Cerrados, sí, ahí va. Donde en realidad se puede entrar, pero tenés 500 cámaras, o sea, tenés... pero el límite, digamos, el límite con Canelones ha generado todos esos dispositivos, ¿no? Bien. Una cortita, ¿no? Quedó el tema de ustedes participan en el marco de ámbitos más grandes, ¿no? Que a su vez también controlan la política de vivienda, proponen políticas vinculadas a la ciudad. En esto que comentábamos al comienzo, de un poco el espíritu que teníamos cuando empezamos con el proyecto Miles de Ciudades,
este concepto del derecho de la ciudad que les decía, como de la participación en la construcción de ciudad. Hoy en día estamos trabajando con un espacio que se llama La Vivienda en Diálogo, que es promovido por un grupo de la Facultad de Arquitectura, de la UDELAR y de Ciencias Sociales, que lo que promueve o que ha generado es un espacio de reflexión, participación y construcción de propuestas en temas de vivienda y territorio. ¿Por qué? Porque, bueno, la Ley de Vivienda Nacional, que es la Ley de Vivienda madre, digamos, de todo el aparato del sistema público de vivienda, del 68, dentro de la ley se proponía generar un espacio que se llamaba la COAVI, la Comisión Asesora de Vivienda, un espacio de participación para la elaboración y revisión de los plan quinquenales de vivienda. Esa comisión recién se convocó, si bien está como creada en la ley del 68, recién se convocó en el 2005, en el 2010 y en el 2015, es decir, en los gobiernos del Frente Amplio. En el 2020, por la excusa de la pandemia también, aquello se transformó en una convocatoria a mandar mail con propuestas. Hoy en día la COAVI se convocó, se generaron un par de instancias de participación. 3 encuentros. 3 encuentros, y ahora el Ministerio supuestamente está como está estudiando las propuestas presentadas también en una plataforma virtual y en esos encuentros para desarrollar el plan quinquenal de vivienda. Este espacio de la vivienda en diálogo estamos participando nosotros, Miles de Ciudades, pero está participando varios colectivos, organizaciones sociales que trabajan en estos temas, las federaciones de cooperativas, FUCBAN, FECOBI. NITEP, Ni Todo Está Perdido, ABASU, un montón de organizaciones, más de 30 organizaciones vinculadas a la temática de vivienda. Empezamos a nombrar y con el problema de que implica nombrar. Pasan al link. Y no, lo interesante es que se viene generando como un espacio de alguna forma también de revisión de qué es lo que, más allá de la COAVI en sí, que de hecho ha habido como bastantes críticas a la forma que este gobierno igual propuso. Si bien la convocó a la COAVI, ha tenido estos 3 únicos espacios muy acotados de participación, y se entiende que es necesario como tener otras instancias y de otras maneras para poder realmente participar. Pero más allá de la COAVI se viene generando este espacio colectivo de intercambio también, ¿no? De miradas de gente que estamos de diferentes formas trabajando en temas de la vivienda y la ciudad, ¿no? Como puede ser esto, ni todo está perdido, o mismo las federaciones de cooperativas que tocan temas diferentes, ¿no? Bien. Álvaro Moreno Flores y Gonzalo Cortizo de Miles de Ciudades, muchas gracias. Gracias. Vamos arriba. Ya venimos. Fácil desviarse.